Bendiciones, Dios te bendiga en esta preciosa hora. Si estás en algún lugar de mañana, de tarde, de noche, soy el pastor César Zelaya, de acá de Kentucky, para seguir con el estudio, el discipulado que hemos estado por estas 2 semanas como nuevo creyente o discípulo. Estamos pues, este día hoy vamos a enseñar con la ayuda del Espíritu Santo la importancia del arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento realmente no hay perdón de pecados, y, y eso es muy clave realmente en estos días. Yo como ministro del Señor, como pastor, he visto miles, por decirlo así, de conversiones. He visto por radio, las he escuchado, perdón, he visto por televisión, personalmente. Hemos predicado el Evangelio, y a través de el Evangelio, a través de el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo trae convicción, trae un compungir en el corazón, un dolor, una tristeza, y de que hemos realmente ofendido a Dios, y que de la manera que estamos en ese momento, Dios nos revela a través de su Espíritu que no somos merecedores o dignos si llegáramos a morir, de ir a la eternidad a pasarla con el Padre. Pero como Dios siempre es amoroso, fiel, misericordioso, compasivo, nos da la oportunidad desde el tiempo que nacemos hasta el tiempo donde Él, usando un instrumento, quien sea, hombre, mujer, predicador, pastor, evangelista, etcétera, nos da la oportunidad de hablarnos del Evangelio, de la salvación, de las buenas nuevas, que en algún momento no estábamos sabidos que existían, pero a través de estos hombres y mujeres que aleluya, nos hablaron la verdad de Cristo, que había un Dios que perdonaba, que un Dios que había mandado a su Hijo para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Llega el Espíritu Santo y nos convence de que debemos de llegar al arrepentimiento. Por eso el tema de hoy es la importancia del arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Claro que tiene que ver mucho. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin el arrepentimiento no podemos ser bautizados también. Sin el arrepentimiento no puede venir el Espíritu Santo. Miren lo importante del arrepentimiento. Y buscando esa palabra en el original, en el griego, significa metanoia, un tema para algunos muy sonado, muy escuchado por algunos predicadores, para otros es primera vez. Y esa palabra metanoia significa cambiar la manera de vivir de uno. O sea, cuando Cristo viene a tu vida, te está diciendo que la manera en la cual tú vives, o yo vivía, me dice que no es la que le agrada a Él, por cuanto tengo que cambiar la manera de vivir. Por eso el que se arrepiente genuinamente, ahí está la clave, genuinamente, originalmente, que es un genuino, es que realmente se compujo, le dolió en su corazón, el Espíritu Santo convenció de pecado a esa persona. Verdaderamente hay un cambio en la manera de vivir, y como resultado de ese cambio completo también trabaja los pensamientos, porque la manera en la cual sin arrepentimiento vivíamos, teníamos pensamientos que no agradaban a Dios. Amén. Actitudes, muchas actitudes con respecto al pecado, actitudes que para nosotros sin arrepentimiento eran normales, pero cuando venimos a los pies de Cristo, se nos predica el Evangelio del reino, el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo trae esa palabra metanoia, un cambio de la manera de vivir del individuo. Así que si en una persona realmente acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo, según el Espíritu, le trae una convicción de que la vida que ha vivido no es la que a Dios le agradaba, y por lo cuanto había ofendido a Dios. Si esa persona no hay un cambio en la manera de vivir, es que realmente no hubo verdaderamente una metanoia,
una, un cambio, perdón, en la manera de vivir. Tiene que haber un cambio radical. Esa persona debe de dejar la vida o el camino por el cual iba, ahí al contrario. Por ahí ibas mal, ahora un cambio de 180 grados te lleva al otro, a la otra dirección, al otro horizonte. Entonces, ese cambio trae cambios en el pensamiento y en nuestras actitudes con respecto al pecado y la justicia. Por eso arrepentirse es cambiar su manera de ser, esa manera de que yo era antes, la manera de yo ser. Aleluya. Por eso arrepentimiento es muy importante, es uno de las palabras clave, es uno de los procesos que el Espíritu Santo usa. ¿Para qué? Para arrepentir y confesar nuestros pecados delante del Señor. Sin arrepentimiento, como lo vuelvo a decir, no hay perdón de pecados, no puede existir. Si no me arrepiento, no puede haber un perdón de pecados. Segundo, no puedo ir al bautismo en agua. Muy importante, si no me arrepiento, no reconozco que realmente estoy mal, esa persona no tiene una convicción, una idea de arrepentirse, no tampoco está preparado, lista para ir a las aguas del bautismo. Y tercero, no puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo trabaja, entra cuando la persona realmente se arrepiente. Vamos a tocar varios puntos en esta hora. Como decíamos, en la importancia del arrepentimiento, y uno de ellos es el arrepentimiento fue predicado desde el comienzo, primero por Juan el Bautista. Mire, y dice Mateo 3:1-2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando primero. Por eso, para que haya un arrepentimiento, primero que tiene que hacer el hombre y la mujer de Dios: predicar, evangelizar. Amén. El evangelio dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se había acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca a la tierra, produce arrepentimiento, porque el reino significa que Dios, en su misericordia, ha descendido para que todos aquellos que confiesan sus pecados, se arrepientan de ellos, puedan tener acceso al reino de Dios. Otro verso, otro capítulo, perdón, otro libro donde encontramos eso es Marcos 1:4, y dice que Juan bautizaba en el desierto, y también dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. O sea que el bautismo en agua nos lleva ¿a qué? Al perdón de pecados. Por eso tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Y como yo enseñaba a muchos discípulos que les tocó ir a las aguas la semana pasada, y le decía que inmediatamente que se arrepentía, le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaban a Pedro. Y pero de arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y serán perdonados sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que era inmediatamente cuando nos arrepentíamos, nos convertíamos, inmediatamente las personas iban directamente al bautismo, porque había algo original, algo de corazón. O sea, había un compungimiento. Esa palabra un poco me confundo. Compungir, un dolor, aleluya, en la persona por haber ofendido a Dios a través del pecado. Entonces el arrepentimiento fue predicado y ha sido y se seguirá predicando el arrepentimiento. Quien no predica arrepentimiento en una iglesia está errado, porque el arrepentimiento es el que lleva, como decíamos al comienzo, al hombre a ser salvo. Porque si no se arrepiente de sus pecados, Dios no lo perdona, porque tiene que confesar. Todo es un proceso. Por eso el arrepentimiento, número uno, fue predicado. Número dos, también el arrepentimiento fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Juan bautizaba y lo predicaba: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre del Señor. Y también decía el Señor Jesucristo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Oiga, lo mismo. Desde entonces, cuando comienza su ministerio, comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma encomienda que Juan el Bautista tenía, Jesucristo mismo también la tenía. Amén, porque fue el Padre
que les dio esa asignación. Y si Dios les dio la asignación, el Padre, quiere decir que yo como ministro, como pastor, maestro, como tú que eres evangelista, tú que eres de un llamado de maestro, de profeta, de apóstol, etcétera, etcétera, tú tienes que hacer lo mismo. Es predicar el evangelio de arrepentimiento. El arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca cuando se predica el arrepentimiento. En Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, ese tiempo ya se cumple en ese momento y el reino de Dios se ha acercado. O sea, Jesús está diciendo, ese tiempo se cumplió en ese momento y el reino de Dios se ha acercado para los que estaban ahí, arrepentidos y creed en el evangelio. Si no creemos en el evangelio, mira lo que dice aquí Marcos 1:15, creed en el evangelio, arrepentidos y creed en el evangelio. El evangelio de Jesús es el que nos hace creer y arrepentirnos. Por eso Juan, Jesús predicaban el arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Tercero, el arrepentimiento de un pecador produce en los cielos y oiga en los ángeles gozo. ¿Cómo así? Vamos a leer Lucas 15:7. Y dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo, oiga, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mira lo que dice el Señor aquí, que hay más alegría, más gozo. No que 99 estén salvos ya y arrepentidos, no, sino con uno, tan solo uno. Por eso la importancia de predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento, hay fiesta y mucha gente no entiende esto. Muchos pastores, ministros no entendemos esto. Que lo más importante es las almas, el llevar a las almas al arrepentimiento. Aleluya, ese don es un don que Dios nos da, el arrepentimiento. ¿Sabías que Dios es un regalo que Dios nos da? Eso no es de nosotros. El Señor pone el querer como el hacer. Él pone el arrepentimiento en nuestras manos para que tomemos la decisión de ¿te arrepientes? Arrepiéntete, es un don. Otro día enseñaremos esa palabra. Por eso vuelvo a repetir aquí Lucas 15:7. Os digo que sí, que así habrá más gozo. Oiga, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En Lucas 15:10 ahí mismo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Alguien que tomó la decisión de metanoia, de cambiar su estilo de vida, de cambiar de mente. Alabado sea el Señor, cambiar la manera de vivir. Realmente Dios sabe en su interior en quién hubo una metanoia. Tú también lo puedes ver. Aquella persona era tomadora, bebedora, aquella persona era mal hablada, decía malas palabras en todas sus conversaciones, golpeaba, etcétera, etcétera, fornicaba, hacía tantas cosas horribles. Pero cuando hay un arrepentimiento en esa persona, un cambio en la manera de vivir, la persona toma un giro de 180 grados y esa persona no vuelve nunca a ser la misma. Espero que tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando estas clases de discipulado, aleluya, de recién convertido, de recién cuando naces de nuevo, haya habido en ti ese arrepentimiento genuino, ese compungir, ese dolor, ese llorar, ese arrepentimiento por haber ofendido a Dios en muchas maneras, porque lo ofendíamos en pensamientos, en actitudes. Amén, gloria sea al Señor. Por eso el arrepentimiento es el cambio, es cambiar la manera de ser. No podemos seguir siendo el mismo de antes. Por eso vamos a enseñar más adelante el nuevo nacimiento. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, las cosas que antes hacíamos en mente, en actitudes, en hechos, ya no están más, sino que son nuevas. De modo que el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Gloria al Señor por la palabra del Señor. No puede seguir alguien que dice que se arrepintió, seguir en la misma vida de antes. Quiere decir que esa persona no tuvo verdaderamente un arrepentimiento. Seguimos en estos puntos básicos. Oh, aleluya. El arrepentimiento de un pecador produce en los cielos y en los ángeles el gozo. Tiene que haber gozo, gozo, gozo. Por eso Dios nos alegra por los que ya nos estamos convertidos, estamos arrepentidos, sino por los que mañana, pasado, otro día van a ver. Por eso hay que predicar el arrepentimiento. Arrepentido y creer en el Evangelio de Jesús número 4. El arrepentimiento trae consigo un cambio y frutos. Por tanto, dice Mateo 3:8, por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que realmente ha habido una metanoia, un arrepentimiento, se ven los frutos de arrepentimiento. El número 5, el arrepentimiento es un mandamiento del Señor para todos los pecadores. Oiga, para todos. El arrepentimiento es para todos los pecadores. Dice Hechos 17:30, oiga. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque estábamos ignorantes, estábamos cegados, no sabíamos. Ignorancia es no conocer, no saber, no tener el conocimiento de una ley. Ahora manda a todos los hombres, oiga, manda un mandamiento a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso una iglesia que no está trabajando en el evangelismo para alcanzar las almas y salvarlas, si no utiliza, si no predica, si no manda, si no hace lo que Cristo dijo, el arrepentimiento, no habrá realmente cambios en esas personas. No habrá una metanoia en esas personas. Lo que será un grupo X de, qué sé yo, de fans de X cosa, de X grupo, pero realmente esa gente no tendrá verdaderamente esa metanoia, ese cambio en su vida, en su ser. Amén. En Mateo 9:12-13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es cierto. Ir pues, otra vez otro mandato, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un mandato, ir por esos pecadores. No por los justos, los que están ya bien, no, sino a pecadores al arrepentimiento. Los ha venido a llamar, dice, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y pues, por esos, aleluya, pecadores que no se han arrepentido. En 2 de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Es una promesa que Dios dijo que Él iba a regresar. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aún se incluye el apóstol Pedro aquí, no queriendo que ninguno perezca, muera o sea en pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira cuál es la misericordia de Dios en este versículo, en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Muy bien, pero es que Dios dijo que iba a venir su Hijo, que iba a mandar a Jesús. Sí, pero dice el Señor no retarda su promesa. Esa promesa se cumplirá en el tiempo de la gracia, de la misericordia, cuando ya la gracia sea quitada y el tiempo de los gentiles ya no esté más, ahí será quitada. Porque dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Toma, perdón. Sino que el Señor es paciente para con nosotros. Ahora te voy a poner aquí este pedacito. El Señor me lo está revelando aquí. Me está diciendo, detente, me dice. ¿Cuánto tiempo ha sido paciente el Señor contigo? ¿Cuánto tiempo pasó el ser el Señor paciente para yo llegar al arrepentimiento? Hazte la pregunta. Contéstate tú. Si tienes 40 años, si tienes 15 años, si tienes la edad que sea, y llegaste Dios te estuvo llamando desde niño, desde joven, desde adolescente, desde adulto, y viniste a los pies de Cristo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. ¿Cuánto tiempo el Señor esperó con paciencia para que tú y yo, wow, aleluya, no muriéramos, no pereciéramos en pecado, sino que procediéramos
al arrepentimiento. Mira qué tremendo es el Señor. Por eso el arrepentimiento es un mandamiento del Señor para todos los pecadores. Esto es para que todos nosotros, aún tu familia, tus amigos, el vecino, el jefe, quien sea, proceda al arrepentimiento. Tiene derecho. Dios le está dando la oportunidad. Si todavía está vivo, es porque tiene la oportunidad todavía de proceder al arrepentimiento. Otro punto muy importante, el arrepentimiento genuino. En el arrepentimiento genuino son borrados y perdonados vuestros pecados. Cuando hay un arrepentimiento, Dios ve eso en el corazón. Yo como pastor no lo puedo ver. Tú tampoco lo puedes ver. Nadie lo puede ver. Pero Dios sí conoce las intenciones del corazón. Por eso Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean, oiga, borrados vuestros pecados. Si no hay esas dos cosas en la persona, lo está diciendo acá el que escribió los hechos, el arrepentimiento y el convertirse para que sean borrados vuestros pecados. Aleluya. No habrá verdaderamente ese borrar de vuestros pecados, porque vuestros pecados, dice el Señor en el Antiguo, han sido escritos en una piedra con cincel. Nuestros pecados que cometimos desde que nacemos hasta que el día que venimos a Cristo, y aún cuando venimos a Cristo, somos seres que pecamos pero arrepentidos. Si no confesamos esos pecados se escriben, aunque usted no lo crea, pero dice arrepentidos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean, oiga, para que sean borrados vuestros pecados y para que después cuando se borre el que viene, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso hay gente que, wow, se siente tan cargada, se siente tan estresada de tantas cosas porque no se ha arrepentido, porque no se ha convertido a Cristo. Pero cuando esa persona se convierte, esa persona se arrepiente, wow, de la presencia del Señor vendrá, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos, aleluya, oh Sherebekeya, oh Rabashaya, recibe en esta hora si tú sientes arrepentirte, sientes el Espíritu Santo en esta hora. Y Kamashete Rebeketo Levaya, que toque tu corazón para que te arrepientas en esta noche y te conviertas de tus malos caminos. Aleluya, te vuelvas al diseño original, convertirse, volver al comienzo, a un lugar donde estuviste al comienzo. Otro día enseñaré el convertirse, porque también va junto, aleluya, con el arrepentimiento. Alabado sea el Señor, para que sean borrados. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos, oiga, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oh, aleluya, glorioso. El arrepentimiento genuino. Cuando alguien genuinamente se arrepiente, primero son borrados. Segundo, son perdonados vuestros pecados. Por eso dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá hay cosas muy profundas por las cuales algunas personas, por no arrepentirse, aleluya, por no bautizarse, porque si no hay arrepentimiento no puede haber un bautismo. Alabado sea el Señor. Pero cuando hay un arrepentimiento, procede lo que es el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Lucas 17 dice, los versos 3 y 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, mira lo que dice acá, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Por eso decía aquí que el arrepentimiento genuino son perdonados vuestros pecados. Cuando viene un hermano, una hermana, tu hermano de sangre, quien sea tu padre, madre, el pastor, el hermano, el líder, con el pastor, etcétera, porque esto pasa en todos lados.
Por eso dice, mirad por vosotros mismos, que nosotros miremos. Si tu hermano está hablando, pecar contra ti, porque va a haber un momento que vamos a pecar contra alguien, contra tu madre, tu papá, tu tía, contra tu hermano, tu esposo, con quien sea. Pero si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Otro día vamos a hablar sobre esa palabra. Y si se arrepiente, perdónalo. Es un mandamiento. Yo perdonaré a alguien si se arrepiente, dice ella. Porque él vendrá a mí arrepentido. Mira, hice mal esto, me porté mal, me confundí, hablé a la ligera de mi corazón esto y sentí decírtelo, pero en esta hora me arrepiento. Perdóname. Y hay que ir con esa gente que no solo me disculpas, no. La palabra disculpa es para otra ocasión. Eso no se puede ser aplicado como que es la misma palabra con arrepentimiento. Disculpas, eso es lo secular, en lo que el mundo le puede pedir. Discúlpame, mira que no. Y con arrogancia todavía, no. El arrepentimiento en Dios trae tristeza. Por último lo vamos a ver eso. El arrepentimiento en Dios. Cuando Dios pone una tristeza, que esa tristeza por haber pecado, por haber hecho mal, produce un arrepentimiento. Por eso dice, y repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, oiga lo que dice el mandato, diciendo, me arrepiento, perdónale. Por eso el arrepentimiento genuino, decíamos, son borrados nuestros pecados, pero también son perdonados nuestros pecados. Otro punto es, sin arrepentimiento pereceremos todos igualmente, dice el Señor. En este pasaje, Lucas, alabado sea el Señor, Lucas capítulo 3, vamos a leer desde el comienzo, déjame buscar acá, alabado sea el Señor, oh gloria al Cordero en esta noche. Lucas capítulo 13, y dice, en algunas versiones de la Biblia dice, de la Reina Valera dice, arrepentidos o pereceréis. Y es cierto, si nosotros no cambiamos nuestra mente, no nos arrepentimos genuinamente, la palabra perecer denota que vamos a morir en nuestros delitos y pecados y estaremos excluidos, separados de Dios eternamente. Por eso dice, pereceréis. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Le está haciendo una pregunta el Señor Jesús. Amén. A esto que le estaban contando. Y en el 3 dice, os digo, no. O sea, no eran más pecadores. Para el Señor no hay un porcentaje que pueda medir Dios a toda la humanidad. Esto es más perverso, esto es más perversa, este no, este sí, este es un grado. No. Ahí claramente dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso, sin arrepentimiento, pereceremos como todos los que han muerto sin el arrepentimiento, dice el Señor. Si mi abuelo no se arrepintió, si mi bisabuelo, si mis tíos que ya murieron, mis primos, mis vecinos, que han muerto muchos en mi país donde yo soy originario. Mi papá siempre me acuerdo, se murió fulano, mengano. Si estas personas no se arrepintieron, no confesaron sus pecados, alabado sea el Señor, no se compungieron de corazón, no se arrepintieron al momento puede ser del deceso, de la muerte, que ya le tocaba el tiempo, perecieron sin Cristo, separados de la vida eterna, separados de Dios por la eternidad. Ahora están comenzando una vida nueva, por decirlo así, ahí donde empieza la vida eterna, pero sería en este caso no vida, sino muerte eterna. Por eso os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
le está dando una respuesta aquí. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, Dios no está dando distinción, valores. Yo escuchaba al profeta Alberto, Dios lo llevó a nuestra congregación y el Señor le decía que Él no tiene un como medidor de pecados. Amén. Pero sí tiene un medidor para pedir perdón. O sea, porque Él sabe que nosotros como seres humanos en alguna manera pecaremos mañana, pecaremos en un momento, aún en los sueños, aún en las actitudes, los pensamientos, aún al no hablar, en maquinar. Por eso sin arrepentimiento. Por eso dice, antes si no os arrepentís, todos perecerán. Si no hay un arrepentimiento genuino, un cambio, una metanoia, un cambio de mente, un cambio de caminar, un cambio de ahora cómo en la Escritura nos dice que tenemos que andar, lastimosamente pereceremos. Otro punto aquí, estamos por terminar, el arrepentimiento se dio como regalo a judíos igualmente, a gentiles, para el perdón de pecados y vida eterna. Mira qué tremendo, el arrepentimiento se dio como regalo. Por eso te digo, es un don. La palabra de Dios significa en inglés gift, y esa palabra traducida al español es regalo. Dios dio dones, dio regalos, y uno de ellos es el arrepentimiento. Aleluya. Y no solamente se le dio a los judíos por ser el pueblo de Dios, sino que también a nosotros, que no éramos parte. Pero en su misericordia Dios quiso tener del pueblo gentil nosotros misericordia para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. En Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. O sea, Él es nuestro salvador. Aquí se está refiriendo a Cristo Jesús. Para dar a Israel, primero arrepentimiento y perdón de pecado. Primero menciona aquí a Israel. Algunos le dicen los israelitas, otros le dicen judíos. Pero es el mismo. Otros le vamos a enseñar la diferencia entre esos dos, pero son el mismo país. El Israel, los judíos. Otra escritura dice en Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas callaron. Los que estaban con ellos glorificaban a Dios diciendo, de manera que también, oiga, a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Por eso decíamos aquí, el arrepentimiento se dio como regalo. Dios te dio el arrepentimiento, Dios me dio el arrepentimiento como regalo. Tanto para a los del Medio Oriente y a los judíos y los que están allá, pero también nos los dio a nosotros, los gentiles. Aleluya. Gracias, Señor, por habernos dado ese don del arrepentimiento. Otro punto es la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Mira qué tremenda esta escritura. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, cuando yo peco, cuando yo hago algo indebido, cuando hago algo que no le agrada a Dios, viene una tristeza de parte de Dios. Esa tristeza no es mala, esa tristeza es buena, porque cuando se escribe en ese contexto el apóstol Pablo, él está hablando de la carta primera que ha mandado a la iglesia de Corintios. Y produjo una gran tristeza en toda la congregación, porque toda la congregación estaba pasando por ciertas cosas pecaminosas, ciertas cosas que Pablo escribe para corregir toda esa, ¿cómo podría decir? Todas esas malas cosas que estaban por ignorancia, por no saberlas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un montón de correcciones, un montón de cosas. ¿Para qué? Para que esta gente llegara al arrepentimiento. Y en esta carta número 2 es donde él escribe esta parte y dice, porque la tristeza que según Dios produce el arrepentimiento. Y es cierto. ¿Para qué? Para salvación. Mira lo que dice. Cuando alguien se arrepiente, no solamente es para arrepentirse, sino para ser salvo. Porque el arrepentimiento trae salvación.
Por eso dice, si mi pueblo se arrepiente, yo lo perdonaré. Pero si se arrepiente, yo haré esto, yo haré lo otro. Yo aquí dice el Señor, pero es con arrepentimiento. Si se convertirse en su malo camino. Yo Jehová, dice el Señor. Dios se compromete, Dios es un Dios real, un Dios de amor, un Dios que realmente está dispuesto a perdonar. Pero si nos arrepentimos, si nos convertimos de nuestros malos caminos, de lo que antes estábamos, si tú todavía no te has arrepentido, hoy es el tiempo, hoy es el día. Aleluya, no es casualidad que estés viendo este estudio del nuevo creyente, del discipulado. Porque esto, si no lo aprendes desde el comienzo, no podrás llegar a ser un cristiano, un discípulo, un hijo de Dios con fundamento bíblico. Esto es el fundamento para ser un buen cristiano. Si no tenemos estas bases, estas columnas en nuestra vida espiritual, no importa la profecía, no importa las prédicas que puedas escuchar, pero no tienes el fundamento que Cristo dejó y de los apóstoles fundado en ti, nada podéis hacer. La doctrina es enseñanza, estado de enseñanza. Por eso dice, y sigue diciendo, de que no es de que arrepentirse. Muchos dicen así, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la gente se puede poner triste por un acto X, pero si no se arrepiente, ¿qué pasará? Esa gente va a morir eternamente. Pero miren la tristeza según Dios, miren la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento y salvación. Pero la tristeza según el mundo, que produce muerte. Porque ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay Dios, nada. Ellos no conocen de un Dios. Por eso no hay ¿qué? Salvación para ellos. Aleluya. Otro punto es el arrepentimiento fue anunciado, enseñado, testificado por el apóstol Pablo en uno de sus últimos discursos. Punto último ya. Estamos por terminar. Vamos, ha ido rápido el tiempo. Qué precioso predicar la palabra de Dios. Y dice Hechos 20, 21. Hechos capítulo 20, el verso 20, 21. A veces lo digo así, tú rápido, páralo ahí y lo buscas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlo. O sea, todo para el apóstol Pablo era útil. Y él no había rehuido de anunciarlos y enseñarlos. O sea, hacía dos cosas, lo anunciaba y lo enseñaba. Públicamente y por las casas, testificando, mire, a judíos y a gentiles acerca de qué, del arrepentimiento. Por eso digo, si un pastor, una denominación, el grupo que sea cristiano que hable y no habla de arrepentimiento a su congregación, o cuando va a la evangelización a los no convertidos y no está usando el arrepentimiento, porque lo usó Juan el Bautista, lo usó Jesús, lo usaron los apóstoles para que llegaran. Yo podría enseñar muchas cosas, pero por el tiempo, esto solamente es un discipulado. Pero mira el apóstol Pablo, él no rehusó, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, de la metanoia, del cambio de mente, del cambio de manera de vivir para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. El arrepentimiento todavía se tiene que anunciar, se tiene que enseñar, se tiene que testificar. Aleluya. Yo he sido testigo del arrepentimiento en mi vida. Testifícalo, enséñalo, anúncialo, como lo hizo Pablo en las casas. Lo hacía públicamente, afuera lo predicaba. A judíos y a gentiles, dice aquí, el arrepentimiento, acerca del arrepentimiento para con el Señor, para con Dios Padre, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Traemos a hablar de la fe porque esto es paso por paso. Hoy hemos hablado, hoy te hemos enseñado la importancia de qué, del arrepentimiento. En conclusión, ya para cerrar, hemos visto varios puntos. Tú puedes retroceder el video para volverlo. Y eso te va a traer más convicción, más entendimiento. Por eso el arrepentimiento, la palabra en sí, en el original griego, se escribe metanoia.
Y esa palabra traducida al español es cambiar la manera de vivir de uno. Vuelvo a repetirlo, si realmente alguien hubo un verdadero arrepentimiento, cambiará la manera de vivir, la manera de ser de esa persona. Ya no hablará con arrogancia si era orgulloso, ya no hablará con malas palabras si era una palabra hablaba con palabras deshonestas, vulgares, obscenas. Ya no maltratará, será amable, ya no habrá odio, amará. Lógico, es un cambio, es una transformación. Por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Va formándose la nueva criatura, pero ¿qué lo va formando? La palabra de Dios, el discipulado, la enseñanza, la doctrina y el Espíritu de Dios juntos. Porque el Espíritu es el que le pone el querer a uno para leer, para que las palabras que son el pan de vida, mis palabras son espíritu y vida. La palabra del Señor da vida, alimenta tu espíritu. Por eso el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, produce un cambio de una manera de vivir, un cambio completo, totalmente en los pensamientos, no ser la mujer que pensaba de esta manera, yo obscenamente, negativamente, etcétera, etcétera. Y las actitudes no pueden ser las mismas cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque mis actitudes conforme al pecado ya no serán las mismas. No, esto no le agrada a Dios, porque la palabra el Señor la dejó escrita y no puedo fonderlo, no puedo, mi Señor, hacerle esto y lo otro. Y la justicia verdaderamente estará en nosotros, caminaremos en justicia. Por eso, terminando, la importancia del arrepentimiento cambiará la manera de ser de todo aquel que realmente se ha arrepentido. En esta noche espero que este estudio te haya sido de mucha ayuda y de mucho aprender, de conocimiento. Dirá al Señor siempre, dame espíritu de revelación, de inteligencia, de ciencia, de conocimiento, de aprender, de temor, de justicia, de consejo, porque todo eso el Señor lo da. Yo voy a orar en esta hora y te doy gracias. Aleluya, dale un like si te ha parecido muy bien. Tú puedes comentar lo que Dios ponga en tu corazón. Padre, en esta hora te doy gracias por este discipulado, Señor. La importancia de arrepentirse. Cada vez que enseño tu palabra aprendo nuevamente. Esto me ayuda, Señor, a realmente a volver a recordarme que debo tener siempre eso dentro de mí, el arrepentirme, constantemente. Porque el arrepentirme produce un cambio en la manera en la que uno vive. Si he estado en algo equivocado, Padre, te pido perdón, me arrepiento de todo mi corazón. Y todo aquel que está ahí, Padre, ayúdalo a que entienda lo importante de arrepentirse genuinamente. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayuda a todos aquellos que aprenderán conforme a este discipulado, Padre, para gloria y honra tuya, Señor. La gloria y la honra te la llevas tú. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todo aquel que está en las redes y que este video, Padre, sea de ayuda para miles y millones de personas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Bueno, amado, Dios te bendiga, amada. Dios te guarde, te bendiga. A las gracias del pastor César Zelaya. Y aquí estamos en un video más. Y recuerda que pronto estaremos subiendo más videos y más para aprender del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, tus finanzas y que seas prosperado en todo lo que emprendas. En el nombre de Jesús, bendiciones. Soy el pastor César Zelaya y nos vemos pronto. Chao, chao, bye.